Cinéfilos, bienvenidos a Fuera de Foco. Yo soy Gaby Mesa con Z, y si usted se está preguntando por qué esa película que está nominada en un montón de categorías, incluida Mejor Película, Mejor Director, Mejor Interpretación, ¿por qué se llama El Brutalista? ¿Quiere decir acaso que el personaje es brutal? ¿Quiere decir que hay mucha brutalidad en la historia? ¿O realmente se refiere a toda una expresión de la arquitectura, una corriente? Pues sí, esa sería la respuesta correcta. Seguramente todos hubiéramos perdido en el Jeopardy si nos lo hubieran preguntado, pero por eso tenemos este debate que va a estar por demás interesante. Realmente les aseguro que les va a doler la cabeza y sobre todo los va a preparar para ver la película del Brutalista desde otra perspectiva, en la que no solamente van a poder entender como el contexto, el entorno, la vida, ¿no? Un poquito de los arquitectos, sino cómo el brutalismo tiene una relación completamente directa con lo que es el personaje, cómo lo que él atraviesa, sus emociones, su forma de ver la vida, su ideología, se plasma también en lo que es, bueno, su edificio que sigue la corriente brutalista. Y bueno, como siempre me acompaña el equipo de Fuera de Foco, mi queridísima Beca Salas y Fer Ramírez. Hello. Bienvenidas, chicas. Que ya vieron, todos ya vimos el brutalista aquí. Yes. Todos estamos listos para esta conversación y nos acompaña, ahí les va un poco de la presentación breve, ¿no? Así sintetizada, de Juan Carlos Baumgartner. Él es arquitecto mexicano, es fundador y director de la firma internacional de arquitectura Space, es ganador del premio MIPIM, qué difícil que me pusieron esto. Architectural Review Future Projects Awards. Estuvo a cargo de proyectos como la Torre Efficia, el edificio BASF, las oficinas Prodigy, MSN, y ahí les va el dato así, como drop the mic. Es considerado por la revista Forbes como uno de los mexicanos más creativos del mundo. Estamos honradas de tener en este debate a Juan Carlos Baumgartner. Bienvenido, Juan Carlos. Hola, gracias por invitarme. Oye, qué fascinante tenerte aquí, de verdad. Nosotros vamos a ser tus estudiantes, pero antes que nada, ¿tuviste la oportunidad ya de ver la película del Brutalista? Sí, claro, sí. Y digo, tú eres todo un creativo, eres un artista. ¿Qué te pareció la película? O sea, ¿ya entraste con la expectativa de que iba a abordar este tema? ¿Para ti era evidente que trataba el tema del brutalismo en la arquitectura? ¿O cuál fue como tu reacción principal saliendo de la sala de cine con esta película? Bueno, sí sabía que iba a tomar el tema y el título es como siendo arquitecto es súper evidente, sí, claro, ¿no? Que algo tendría que ver con esto, y más que la vida de un arquitecto. Pero la verdad es que me sorprendieron muchas cosas de la película, ¿no? Siento que la arquitectura es una especie de personaje extra, y siendo un amante de la arquitectura, evidentemente ese personaje me encantó en la película, ¿no? Porque hay muchas películas que hablan de arquitectos y la arquitectura pasa como un segundo término, no hablan mucho o sea, no se siente la arquitectura presente, ¿no? Y en esta sí siento la arquitectura como un personaje, ¿no? Y no soy experto en cine ni nada por el estilo, ¿no? La película la vi completamente desde mi sesgo de arquitecto y diseñador, ¿no? No, pero está súper padre, tienes razón, hay muchas películas que pueden llegar a hablar de cualquier arte, ¿no? O sea, incluso puede ser como del mismo cine o de la música, que sea como un poco de telón de fondo, o como para contextualizar, o como para ambientar, o hablar del oficio del personaje, pero no siempre son personajes, y creo que justo aquí lo que hace tan enriquecedor y tan diferente a la película del Brutalista es que estos edificios o esta construcción o esta intención habla completamente, como mencionamos al inicio, ¿no? De la identidad del protagonista, que es interpretado por Adrien Brody, que es Laszlo Toth. Tengo muy mala memoria, pero se me quedó muy grabado el nombre de este arquitecto ficticio, además hay que decir, ¿no? Porque luego mucha gente sale a ver la película y de que típica película biográfica, ¿no? ¿En qué año murió? Es como, no existe. Pero está también hecha la película que parece sí, claro. que es un personaje real. Aquí les dejo un poco las credenciales de Juan Carlos. Y bueno, Juan Carlos, esto que estamos viendo ahorita en la pantalla es un poco de tu trabajo, ¿correcto? Sí. Hacemos arquitectura tanto interior como exterior, edificios, mucho corporativo, hoteles y educación principalmente.
Excelente. Voy a brincar al brutalista, pero rápidamente? ¿Existe actualmente en México como alguna corriente que estés viendo tú que se le esté haciendo mucho seguimiento o alguna inclinación hacia algún tipo de arquitectura en el que también estés involucrado? O que tú estés involucrado, pero como quizá del otro lado de la balanza, ¿no? Como una contrarrespuesta a la tendencia. Pues mira, esta idea de corrientes arquitectónicas como tan fuertes, hay teóricos que dicen que ya en gran medida por la tecnología, la comunicación y así, ya no existen, ¿no? Como corrientes. Nosotros estamos muy metidos en algo que se llama neuroarquitectura, que es utilizar conocimientos neurocientíficos y aplicarlos a diseño. Wow, okay. Sí, tengo una maestría en neurociencia y entonces el despacho es un mix raro de muy preocupados por comportamiento humano y aplicándolo a diseño. Pero no es una tendencia arquitectónica porque no necesariamente se ve de alguna manera. Y yo creo que hoy es bien difícil distinguir tendencias que estén inundando el mundo, ¿no? Como que está lleno de distintas microtendencias, si quieres, ¿no? Pero yo creo que posiblemente el brutalismo fue parte del movimiento moderno. Y yo creo que el movimiento moderno posiblemente fue de las últimas. Después vino la posmodernidad y creo que con la posmodernidad ya todo el mundo empezó a hacer un poco lo que quiso. Es como esta tesis, este ensayo de Baudrillard, que creo que fue Baudrillard el que hizo después de la orgía, que hablaba un poco como, ya es justo como después de toda esta explosión artística y demás, y que ya llegamos al clímax, el posmodernismo, ¿no? O sea, ¿qué sigue después de eso? Es interesante, la verdad. Digo, podríamos hablar de eso mucho tiempo, pero vamos a adentrarnos al brutalismo. Yo te voy a ser súper honesta y no sé, Beca y Fer, qué tanto sabían de la película, pero a nivel personal yo completamente ignorante. Estudié en una escuela que sí nos enseñaban de arquitectura, en teoría tendría que haberlo sabido, pero no tenía presente el brutalismo y no sabía que la película trataba de eso porque tampoco investigué mucho al respecto, quería sorprenderme con la historia y me llevé una muy grata sorpresa como al descubrir el brutalismo a través de esta película. Fer, Beca, ¿ustedes sabían como del brutalismo? ¿Lo tenían como en su radar? Yo no. Yo ahí sí no. No sabía. ¿Tú, Beca? Yo la verdad sí, porque bueno, así como ahorita mencionaste tú, a mí me gusta mucho la historia del arte, estudié muchos años historia de arte, entonces justo ver cómo la evolución de las tendencias arquitectónicas también estaban acompañadas de movimientos artísticos muy importantes, tipo el Art Nouveau, el Art Deco, con el movimiento de secesión vienesa en Austria y así. Y bueno, Jean-Luc Godard estaba como fascinado por la arquitectura porque él decía que los procesos del arte que se necesitan para generar arquitectura eran muy similares a los procesos que se tenían que hacer para construir o levantar los cimientos de una película. Como Entonces, Jacques para mí Tati, sí. ¿no? Que también Jacques justo. Tati, el francés, estaba como muy metido en el tema de arquitectura. Sí, entonces, como que a mí el brutalismo, por ejemplo, la primera vez que lo vi fue en el Colegio de México, porque yo intenté mucho entrar al Colegio de México aquí en la ciudad, y era así como como un edificio que yo nunca antes había visto, que me daba como mucho miedo entrar, era como muy imponente, pero también muy hermoso, que siento que así es el brutalista como película, pero ahorita discutimos, entonces para mí sí el brutalismo y esas corrientes arquitectónicas me llaman mucho la atención. Genial. Qué inteligente es la gente. Juan Carlos, ahora sí, tú eres el experto. ¿Qué es el brutalismo? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Cómo puede una persona común y corriente como su servidora pasar al lado de un exponente del brutalismo y reconocerlo? Un poquito, o sea, son varias preguntas, ¿no? Pero como para ir entrando en el tema. Pues mira, reconocerlo yo creo que es de los estilos más fáciles porque es súper evidente, ¿no? Es el término brutalismo, a pesar de lo que uno pensaría, viene fue acuñado por Le Corbusier, un arquitecto francés muy conocido, que justo define el brutalismo como el concreto, betón, el concreto expuesto sin adorno. Se refería mucho más a concreto expuesto que a otra cosa. Okay. Y surge como parte de lo que les decía del modernismo,
El modernismo es esta respuesta en arquitectura principalmente, a la arquitectura que tenía mucho adorno, a la arquitectura que los materiales pues, los forraban de muchas cosas, y lo que dicen es, la arquitectura tendría que ser honesta, tendría que ser muy funcional, tendría que ser con materiales pues, tal cual son, ¿no? No tendríamos por qué cubrir el concreto si el concreto tiene su propia belleza. Y dentro del funcionalismo, pues hay muchas ramas, ¿no? Una de esas ramas es justamente el brutalismo. Y el brutalismo, posiblemente la razón por la que no estamos en México tan familiarizados, es que el brutalismo en México no existió como un movimiento fuerte, real, ¿no? Tenemos arquitectura que tiene una influencia brutalista, principalmente Teodoro González, el Colegio de México es de Teodoro, pero Teodoro, la arquitectura que hizo fue en los 70s y 80s, 90s y hasta recientemente, ¿no? El brutalismo fue en la posguerra. Entonces, y respondía un poco a la cultura de la posguerra. Entonces, en la posguerra había que reconstruir rápido, con poco dinero, con procesos constructivos que fueran como eficientes y muy funcional. Y entonces, en Europa, en todas las ciudades que fueron bombardeadas, vas a ver brutalismo original. En Estados Unidos lo que sucede con el brutalismo es que el brutalismo estuvo muy ligado con la Bauhaus. Claro. Por eso esta sensación, justo que lo que platicaban ahorita, de la Bauhaus es esta escuela y es súper importante en la película porque hay una referencia ahí como muy clara. En esa época la Bauhaus era la escuela de arquitectura en el mundo, ¿no? Y terminó siendo desmembrada por Hitler. Por los nazis, ¿no? Sí, por no alinearse al régimen. Y además, pues había muchas personas judías en la Bauhaus que tuvieron que salir huyendo y irse a Estados Unidos y algunos inclusive a México. Y entonces los que se fueron a Estados Unidos trajeron el brutalismo a América, pero en México pues no teníamos esta cultura de posguerra como lo tuvo Europa. No teníamos, México tiene raíces arquitectónicas de estilo, de estética súper fuertes, súper potentes, que van como un poco en contradicción, si quieres, con muchos de los principios del brutalismo. Entonces la verdad es que como que el modernismo en México tomó otra cara. Entonces ver las torres de satélite, pues sí son como estos gestos brutalistas, pero están pintadas de color. Cosa que nunca hubiera sucedido en el brutalismo puro en Europa. Y luego lo que vemos es a Teodoro González, este arquitecto mexicano, que hizo el Auditorio Nacional y que tiene el Museo Tamayo y mucha obra, que él estaba muy influenciado por el brutalismo, pero pues, es una arquitectura que está hecha fuera de la época brutalista, ¿no? Entonces yo creo que por eso en México el brutalismo no es un movimiento que la gente lo tenga muy presente. Muy bien, antes de yo meter mis narices, no sé si Beca y Fer tengan alguna pregunta. No, bueno, o sea, tengo una, pero creo que ya llegaremos más adelante con ella como Laszlo. Si tú pudieras definir el brutalismo como una personalidad o como una persona, ¿qué características crees que debería tener? Yo creo que es una especie de dicotomía, porque normalmente la arquitectura brutalista de afuera es muy fría, es muy evidente, muy in your face, como dirían los americanos, de fácil lectura. Parte de lo que busca el brutalismo es tener como geometrías muy claras, entonces, o sea, toda la arquitectura que vas a ver brutalista, te la puedes memorizar con unos trazos bien sencillos, ¿no? Y luego normalmente trataban de sorprenderte en el interior. Y entonces era como una especie de caparazón funcionalista frío, con interiores que en la mayoría de los casos eran sorprendentes. Tenías una imagen justo del teatro del Barbican de Londres, y ese es más adelante. Más adelante. Y acá. Soy mujer de mundo, pero no tanto. Como pueden ver, soy ignorante en varias disciplinas, siendo la arquitectura una de ellas.
Esta es una de las obras brutalistas en Inglaterra, de las más importantes. La hicieron en un terreno que quedó destruido después de la Segunda Guerra Mundial. Pero si ves el teatro, se siente cálido, lo sientes como acogedor, la iluminación te va acompañando, y sin embargo por afuera es todo lo contrario, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de personalidad... Ruso, frío, raro, digo, no tiene absolutamente nada que ver lo que estoy diciendo con, o sea, dónde surge el brutalismo y demás, pero de pronto esta sensación como que mencionas de frío, como que lo ves desde fuera y no te provoca como esa sensación de, ven, adelante, a tu casa, ¿no? O sea, y creo que un poco cuando piensa uno en estas películas ochenteras de Rusia, eran también como ese tipo de edificios como muy fríos, no sé si tengan que ver o no, pero como que sí. un poco evocan también. Mira, cuando entiendes que la arquitectura es un lenguaje, normalmente regímenes fuertes que querían mandar un mensaje como muy duro, utilizaban la arquitectura para hacerlo. Y entonces, sí, efectivamente, Mussolini utilizó mucho este tipo de arquitectura como muy masiva, para dejarte claro quién manda, ¿no? Para dejarte claro que tú eres muy chiquito y que quien manda es muy grande y poderoso. Entonces lo vas a ver en Rusia, hay una versión de brutalismo que estaba muy ligada al gobierno. Ok, eso está súper interesante. Y por ejemplo, por aquí teníamos, yo había dejado a este señor, que creo que no hemos hablado de él, pero estaba como parte de lo que querías platicar, Frank Lloyd Wright. ¿Quién es y por qué? Qué elegante señor, pero ¿por qué es importante en esta conversación? Pues mira, algo de lo que aprecié mucho de la película es, bueno, hay varias cosas, pero se nota que el director se lo tomó en serio. Y se agradece, ¿no? Se agradece porque hay guiños en la película que hacen referencia a arquitectos como muy reconocidos, que la verdad, la película pudo haberse hecho sin necesidad de llegar a esa profundidad, y tal vez solo lo identificamos los amantes de la arquitectura, que somos un porcentaje chiquito de los que fuimos a verla. Entonces, a lo que voy es que pudo haberlo hecho sin eso, y sin embargo se tomó el tiempo y la dedicación para tener estos guiños. Y hay varios arquitectos referenciados. Y uno de los que está interesante es Frank Lloyd Wright. No es brutalista. Frank Lloyd Wright es un arquitecto americano que empezó a hacer cosas que de alguna manera se empezaban a adelantar al brutalismo. Y tiene una fábrica que es la fábrica Johnson de cera en Estados Unidos, que es una referencia tal cual a la película, a una de las escenas de la película. Y entonces me pareció súper interesante porque no creo que sea casualidad, y creo que es este director haciendo guiños muy sofisticados que se agradecen, ¿no? Aquí vi una imagen y sí está súper interesante, la verdad, digo, buscando estas oficinas que mencionas, que son como unos, o sea, lo voy a decir así porque quizás sea fácil de referenciar, como unos champiñones. Sí, es la estructura como súper grande y que se abre como unos conos o champiñones, sí. Sí, a ver, voy a compartirla aquí para que la gente pueda verla en la presentación. Perdón que voy a dejar de compartir, nada más quiero, bueno, se va a ver ahí medio, ya regresamos a lo normal, nada más quiero agregarlo, a ver si... ¿Quieres que lo agregue? Ah, ya lo estoy agregando, sería lindo. Digo, igual y ni es la que dices. Sí. No, sí, es una estructura como súper alta y es una oficina. ¿Sabes? Se considera la primera oficina en la historia de la humanidad como oficina. No, de o sea, hecho, este cuate estaba... Porque mira, yo busqué así, ahora están viendo mi pantalla, ¿verdad? Esto no es. Ahí está, sí, esa. ¿Sí es? Ah, ok. Sí. Si la volteas, o sea, si la giraras al revés, es una de los espacios de la película, de la obra de este cuate, de los más importantes. No voy a spoilear a la gente, pero en algún punto ese espacio es súper importante en la película. Y no sé por qué me sale Dwayne Johnson, digo, ¿por qué puse yo? Porque era la fábrica, eran las oficinas de la fábrica Johnson. Sí, voy a regresar a la presentación normal y... Así es como terminas perdiendo media vida en internet. Sí. Una cosa te llevó a la otra. Cosa, 100%. A ver, aquí ya lo mostré. Aquí tenemos el Guggenheim y esto me imagino que son algunos otros ejemplos de... Quisiera preguntarte yo un poquito porque, y relacionando un poco con la película, y sin hacer spoilers, pero tenemos este arquitecto que estuvo en la Bauhaus
que llega por razones forzadas, ¿no? Como un inmigrante a Estados Unidos. Es un personaje que experimenta mucha soledad, mucha nostalgia, mucha depresión. Comienza a construir este edificio como una forma de, o sea, bajo el comando de una persona rica interpretada por Guy Pearce. Pero es algo muy impactante para ellos, ¿no? O sea, incluso la esposa en algún momento le dice, esto es algo muy diferente cuando le enseña la maqueta lo que está construyendo, incluso para ti. ¿Cuáles eran o sea, viendo un poquito ahorita los edificios y pensando en la película, que las reacciones son positivas, pero sí es un experimento muy extraño, ¿no? Que los inversores dicen, oye, pues, ¿qué estás haciendo? La gente dice, está como medio raro tu propuesta. ¿Cuáles eran las reacciones del brutalismo? Ni siquiera iniciales, sino a lo largo como de sus construcciones. ¿A la gente era algo que les gustaba? ¿O era algo que más bien le gustaba a quienes encomendaban el proyecto porque resultaba más barato, porque los materiales eran más, por decir, de origen, ¿no? O sea, como mencionábamos, sin tanta ornamento. ¿Cuál era la reacción de la gente con el brutalismo en general? En general, la gente lo odiaba. Okay. Es chistoso. Me daba la duda, sí. No. A ver, no es. Yo creo que a la fecha no es un estilo arquitectónico fácil. No es un estilo arquitectónico digerible, como para la mayoría de las personas. Es más, yo tengo mis love-hates, ¿no? O sea, a mí me cuesta trabajo mucha obra brutalista, porque hay mucha que sí la siento poco humana. Entiendo. Se puso de moda muchísimo después. Por ejemplo, el Barbican, hoy hay cola de espera para poder vivir ahí. Y en su época la gente, es este proyecto en Londres. El auditorio que pasamos. Donde está el auditorio. Es una especie de ciudad chiquita que es de acá. En un inicio no tenía ni siquiera tanto verde y no tenía esculturas en el exterior y era como muy, muy frío. Y la gente no quería vivir ahí. Paradójicamente se volvió una arquitectura de alguna manera como muy instagramiable y ahora está de super moda. Claro. Pero sí, definitivamente en un inicio a la gente le costaba mucho trabajo. Sabes que yo estudié en la escuela aquí en la Ciudad de México que se llama Centro de Diseño, Cine y Televisión. Y era súper estridente, era una escuela que pretendía mucho como justo seguir estas ideas como de Bauhaus y demás, y era una escuela muy artística, pero era horrible estar en esa escuela por dentro porque la escuela era muy fría, los materiales eran de concreto, plantas había yo creo que 3, obviamente no había espacios de como de esparcimiento, ¿no? O sea, lo más que había era una mesa de ping pong. Y entiendo que se lleva un poco como esta idea de que todo fuera como de cemento y como muy... como más crudo, más rudo. A mí a nivel personal me parecía muy fría la escuela, de habitarla todos los días, de 8 de la mañana a 12 de la noche. Entonces, puedo entender como esto. Y digo, al final esto nos lleva también a la personalidad del personaje, ahora sí, válgame la redundancia. Un poquito nos podemos, yo creo que, ir entrando más hacia la película, pero aquí tenemos otro ejemplo que es el Salk Institute, que esto se ve muy bonito, la verdad. Sí, también hay una referencia de repente en la película en la que te recuerda a Louis Kahn. Louis Kahn es un arquitecto que también fue migrante y que llegó a Estados Unidos y gran parte de su carrera la hizo en Estados Unidos. Y tiene todavía también estos trazos muy brutalistas, ¿no? El concreto aparente en estas sesiones de elementos como muy claros. Y si ves, inclusive, esto fue interesante porque él era amigo de Luis Barragán. Okay. Y entonces invita a Luis Barragán cuando estaba diseñando este proyecto y llegan a la plaza y le dice a Luis Barragán, necesito que me ayudes con el diseño de paisaje de la plaza, ¿no? ¿Qué vegetación le ponemos? Y le ponemos fuentes, ¿qué hacemos? Y Luis Barragán le dijo, no le pongas nada, un hilito de agua que se vaya al atardecer. Y entonces lo único que tiene es esta fuente que es esta en el centro y que literalmente hay un momento en el año en el que el sol cae justo en el centro de la línea que es mágico. Pero esto es el brutalismo, ¿no? Frío, muy claro en los volúmenes y el concreto depende en la época, pero en esa época el concreto no había tecnologías para hacerlo bonito, ¿no? Fino, bien acabado.
O sea, hasta en la película se ven en algunas escenas elementos como chorreados de concreto, pues así era. Y a la gente le costaba muchísimo trabajo eso, ¿no? Yo creo que todavía. Sí, todavía. Y si ustedes en la película, mientras ven el proceso del edificio, dicen qué feo, o sea, no se sientan solos. También había gente que lo consideraba así. Pero ¿sabes a qué me recuerdan mucho de pronto? A estos edificios que de pronto aparecían en Blade Runner y en Dune. Que son bueno, así de sí. ¡pum! El trancazo de concreto. Blade Runner es una de esas películas que utiliza puro brutalismo en su arquitectura, ¿sí? Y me encanta eso que, no, tenerlo presente porque, digo, no sé, también a veces he tenido oportunidad de ir a Sao Paulo y me da la impresión de que también hay mucho brutalismo por ahí porque a veces uno quiere explicar justo como estas atmósferas en ciertas películas, mencionaste, Fer, Blade Runner, ¿no? Y claro, puedes hablar del retrofuturismo, ciertos elementos ahí de la ambientación, pero si ya tienes como más claro el brutalismo, es más fácil como poder explicar, ¿no? Como el diseño de producción que están usando en las películas. Tenemos aquí también la biblioteca Geisel, que esa, por ejemplo, fíjate, yo no hubiera sabido que era brutalista porque tiene como estas cosas de cristal, quizá la geometría. Bueno, esta no es estrictamente de movimiento en la época brutalista, pero okay. Lo que terminó sucediendo es que creo que el brutalismo aportó cosas como muy interesantes de limpieza y de diseño, que después terminaron influyendo mucha arquitectura. Entonces hay muchísima arquitectura que estrictamente no la puedes encasillar dentro del brutalismo, pero que la ves y es clarísimo que está influida por el brutalismo, pero pasado en limpio si quieres, ¿no? O sea, lo que hace Teodoro González, pues no es un brutalismo. O sea, Teodoro González en México, por ejemplo, entendiendo que el mexicano le iba a costar mucho trabajo, inventa un acabado del concreto diferente. Entonces, si se han acercado al Auditorio Nacional, pues está todo como que le dio acné al edificio, ¿no? Y se llama concreto martelinado, o sea, literal, va un ejército de personas con unos martillitos y empiezan a despostillarlo y le sacan como esta textura. Wow. Ese es un brutalismo pues, que no siguió las reglas del original, está fuera de su época y ya está como a una versión que responde a la cultura y al arquitecto. Esta biblioteca tiene esos guiños, pero también tiene unas transparencias que normalmente no hubieras visto en el brutalismo. Claro, pero toman como fuente, como base. Y luego tenemos Paradero Todos Santos, que me imagino también es como, hay unas plantitas, que su cactus, digo, es una vegetación más austera, más desértica, pero ya hay un poquito más de vegetación. Imagino que también es más adelante de... Sí, como tal. Y este es bastante reciente. ¿No? El brutalismo estrictamente en Todos los Santos, en Baja. Está muy bonito, la verdad. Y el brutalismo originalmente pues, fue respuesta a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Lo demás son influencia del brutalismo, pero ya tropicalizado. Me encanta. Y eso nos lleva, porque hablas de la Segunda Guerra Mundial, digo, para un poquito de contexto. Fer, tú la tienes fresca la película. Yo también, porque creo que cuando uno ve una buena película no se le olvida ningún aspecto de ella, mucho menos la trama. Pero me gustaría, Fer, que tú dijeras un poquito, tomando esta idea de la Segunda Guerra Mundial, ¿cuál es como la premisa principal de la película para poder adentrarnos como al universo del brutalista como en lo que tiene que ver con la película? Dios mío, qué tarea tan difícil. Ok, bueno, en El Brutalista conocemos a Laszlo Todd, que es esta persona a quien conocemos inicialmente como un sobreviviente del Holocausto, que estuvo dentro de estos campos de concentración, y va con un grupo de refugiados a Estados Unidos, donde va a comenzar una nueva vida, pero pues obviamente prácticamente desde cero. No importa si él era un arquitecto reconocido, aquí llega a un país que sabemos pues cómo es con los extranjeros y cómo es con la gente que practica otro tipo de religiones que no es la católica, pero a través de ciertos giros por ahí va encontrando maneras de volver a hacer su arte. Primero a través de una mueblería y posteriormente a través de edificios, bibliotecas y otro tipo de construcciones que estamos viendo en este precioso momento. Okay. Y ahora sí voy a invitar a tu alma más artística, poética, neurocientífica también, ¿por qué no? Mi querido Juan Carlos, para
para que nos hables un poquito de cómo sientes tú que el brutalismo influye más allá de la parte de que, claro, es un arquitecto o que se le encomienda a este edificio, cómo influye en la narrativa, qué nos dice el que el director esté seleccionando particularmente el brutalismo para contar la historia de este migrante, porque creo que más allá de para contar la historia de un arquitecto, es el pretexto perfecto o el oficio perfecto para hablar y darle más profundidad y más capas a la vida de este migrante. Pero me gustaría que tú nos contaras cómo lo percibiste. Mira, y yo pensé que estaba, y ahorita oyéndolas hablar, me di cuenta que igual y varios llegamos a la misma conclusión. Pero de repente me sentí como cuando ves a un teórico de arte hablando de una pieza, y luego ves al artista, que el artista decía, yo solo me estaba divirtiendo, ¿no? Y el teórico ya tiene toda su historia. De repente yo decía, pues yo no sé si hay una relación, pero creo que sí, ¿no? Sí. El brutalismo, porque pudo haber escogido del movimiento moderno, pudo haber escogido varias ramas, ¿no? Está el funcionalismo, está la arquitectura internacional, hay gente que en esa época estaba haciendo cosas con acero y cristal y unas cajitas que eran como muy limpias, muy transparentes, completamente distinto a esto, ¿no? Pero el brutalismo es una respuesta directa a la posguerra. O sea, en estos movimientos modernos, el brutalismo lo siento que es una especie de hacer un caparazón y a proteger lo que está pasando en el interior con un caparazón tosco y como muy rudo, ¿no? Y como decía yo, como dicen los americanos, in your face. Y creo que eso le pasa al protagonista. O sea, creo que el protagonista que vemos es el protagonista en respuesta a la cruda realidad de la posguerra, ¿no? Y esta es la estructura que te mencionaba hace rato, que es un guiño volteado de Frank Lloyd Wright. Pero siento que tenía que ser, o sea, ya cuando lo ves, dices, a fuerzas tenía que ser el movimiento brutalista, ¿no? Es la versión en objeto de lo que siento que le sucedió al protagonista en personalidad y en su vida. Totalmente. O sea, es bien interesante porque, y digo, aludiendo mucho al título, ¿no? Que nos habla no del movimiento, sino también del personaje como tal, o sea, que era un brutalista. Algo que es bien interesante es, y lo mencioné anteriormente un poco, él empieza esta construcción y él realmente es muy egoísta con respecto a si les gusta o no. O sea, él tiene una idea, este es mi proyecto y esto es lo que yo voy a hacer. Y tenemos un recorrido como espectador a estos tipos de espacios que son muy extraños de habitar, que es como, esto está sombrío, cavernoso, es una iglesia, pero es un centro como de funcional para diferentes actividades, pero que a la vez no sé si me gusta estar aquí, ¿no? O sea, sé que el espacio es complejo, sé que hay un trabajo muy grande por medio, sé que hay una intención, pero ya como experiencia es incluso triste. Y creo que un poquito, digo, tampoco sin hacer spoilers, pero es la vida del personaje tal cual, ¿no? La narrativa que él dijo, esto es lo que yo quiero dejar. Si me vas a dar dinero para hacer algo, yo voy a dejar un legado que no sea un legado, wow, qué cosa tan bonita, hermosa, admirable, quiero estar aquí todo el día, como en la biblioteca que construía anteriormente, sino que él lo que quiere dejar es más bien una historia dentro de las paredes, ¿no? Y es una historia triste, es una historia de soledad, es una historia de falta de pertenencia, porque parte de lo que habla la película es el hecho, y yo lo pongo un poco con esta frase que dice de la casa está en donde está la gente que quieres. Aquí no, o sea, aquí es, aunque esté la gente que quieres, tu casa era la que tenías antes, o sea, y es muy triste verlo así, ¿no? Pero es decir, yo vengo de un país del que fui expulsado, que era mi casa, que era mi hogar, que estaban mis raíces. Y aunque en este lugar me aplaudan, me reciban, me siento incompleto. Y creo que lo que expresa el edificio es eso, ¿no? Como si algo estuviera incompleto, aunque no lo esté. Sí, de acuerdo. Y creo que el personaje está sorprendentemente bien trabajado. O sea, los diálogos, cuando explica por qué hace lo que hace, los diálogos que tiene, o sea, está lleno de gestos en los que dices, alguien hizo muy bien su trabajo. No sé si es trabajo del director, no sé si es el protagonista, no sé si es una mezcla, pero había pedazos en los que se me ponía la piel de gallina, en la que decía, así somos.
O sea, sí es así el arquitecto, el clavado, el que ama la arquitectura, el que desayuna, come y cena arquitectura, sí es así, tiene un sueño que la gente no ve y que está dispuesto hasta poner de su dinero para cumplirlo, ¿no? Y que gracias a esas personas que lograron hacer eso, de repente tenemos obras espectaculares. Pero lo veías y decías, está muy bien trabajada la película. Ay, yo por eso es mi favorita para el Oscar, la verdad. Ahora, en cuanto a la arquitectura de este proyecto que tiene nuestro Laszlo, ¿qué te parece? O sea, digo, aparte de las referencias que pudiste encontrar, ¿cómo percibes tú el edificio como tal? ¿Te gusta, no te gusta? Me gustan las escenas como muchas de las escenas que tiene como en interior. La maqueta y el volumen creo que ahí cogió un poco. Creo que ahí no me encanta lo que ves como en la maqueta. Sin embargo, las escenas que ves como esta de aquí y las distintas tomas, de repente siento que hasta no conectan tanto con la maqueta. Ahí sí tengo yo una crítica, pero... Después a la maqueta, ¿no? O sea, se ve como, que un tablón así de 4 paredes o... Y como que no siento dónde conecta estos espacios que tienen como mucho más lenguaje que en la maqueta. Pero las tomas me parecieron espectaculares y las tomas están llenas de estas referencias arquitectónicas súper arquitectos, ya sabes, de nombres reconocidos. Entonces, por ejemplo, esta es la Iglesia de la Luz de Tadao Ando. Tadao Ando es un japonés que llevó, este es contemporáneo, llevó el uso del concreto a la perfección. Entonces, podrías llamarlo, no brutalista, porque es contemporáneo, pero tiene una influencia brutalista enorme. Claro. Y lo que decidió fue ser el mejor concreto del mundo, ¿no? Y entonces lo tocas y es de esos concretos que quieres abrazar, ¿no? Así, o sea, es perfecto. O sea, no es el concreto de la película que lo ve chorreado, no, este es perfecto. Y tiene una iglesia que se llama la Iglesia de la Luz, que la cruz la hace únicamente la entrada de la luz. Y hay una referencia súper evidente en la película también de él. Y eso es lo que te digo, que está bien bonito, como, mira, y si esto es de la película, pero te recuerda muchísimo al Instituto Kahn, al instituto que diseñó Louis Kahn, donde tenías estas placas de concreto que van con un ángulo y se van repitiendo, ¿no? Entonces, ahí es cuando esta es la parte en la que dije, se metió en serio y pudo no haber tenido esto, y los que lo identificamos se lo agradecemos. Vaya, alguien que volteó a ver a los arquitectos, ¿no? Digo, mucha gente volteó a ver a los arquitectos, ¿no? Pero en el cine, con esa atención al detalle, sí está... A mí no me había tocado una película en la que dijeras, que yo recuerde, hay varias de arquitectura, Metrópolis y varias, pero ninguna en la que estuviera tan llena de mensajes, o sea, lo siento como un cuate que hizo muy bien la tarea. Y es que yo la verdad soy fan. Sí, va adelante, Beca. Para complementar lo que ustedes dicen, es que yo siento que el director Bradley Corbett sí pudo traspasar el sentimiento de la arquitectura brutalista a la forma de la película, porque no nada más está tomando el formato de VistaVision con el celuloide de 70 para crear una experiencia completamente inmersiva, pero que además se siente épica, como el nivel de Lo que el viento se llevó en esa época. Rescatar también la onda del intermedio, como para que la gente tenga una experiencia diferente a la hora de ir a la sala de cine. También me parece como rescatar esta parte como de las estructuras de lo que era ir al cine a ver una película épica de Estados Unidos, ¿no? Y el hecho de que también de repente como que aparece justo la Estatua de la Libertad al revés, lo que tú mencionas de estas arquitecturas al revés, y lo que tú dices de que como que había un caparazón, el brutalismo es un caparazón para proteger lo que hay adentro. Igual yo siento que la película es esta forma intimidante que está como muy in your face también, de repente la crítica al sueño americano y a cómo los migrantes son tratados, a pesar de que ellos crean los cimientos de lo que es ahora Estados Unidos.
de repente también dentro de esas paredes encuentras la brutalidad de la vida del personaje también, porque vive, o sea, le va muy mal anímicamente, emocionalmente, físicamente, para llegar a tener como un legado así, ¿no? Para dejar un legado así. Entonces yo siento que El Brutalista es como estas películas rarísimas en donde sí pudieron convergir con la arquitectura o con el otro tipo de arte que están intentando mostrar en la película para entregarte un producto que es algo así, o sea, fuera de este mundo. O sea, es una experiencia que de verdad siento que cuando está esta discusión entre el cine o el streaming y qué tan difícil es ahora llevar a las personas a las salas de cine cuando pueden esperar a que un catálogo de streaming lo tenga en su casa. Este es un ejemplo de lo que se puede lograr y que solo se puede lograr en el cine, teniendo estructuras como una pantalla grande, enorme así. Entonces, sí es como una película muy, muy especial. Es fabulosa. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Y sabes, hay una cosa súper interesante. Pudo haber sido un documental. O sea, sí existe un arquitecto que viene de Hungría, que diseñaba cosas muy parecidas a las sillas que diseñaba este cuate, o sea, pero su vida posiblemente no hubiera sido suficientemente dramática para llamar la atención de un público general. Entonces, siento que sí chequen a Marcel Breuer. Marcel Breuer vino de la Bauhaus, llegó a Estados Unidos invitado por Gropius, que fue el fundador de la Bauhaus, que también terminó en Estados Unidos. Le diseñó una silla a Kandinsky, porque en la Bauhaus estaba él codeándose con Kandinsky. Por eso es tan importante entender la Bauhaus y el nivel de la Bauhaus, porque es súper importante en la película cuando menciona que viene de la Bauhaus. Pero vean la silla. O sea, la silla, no sé si les recuerda alguna... Sí, claro, totalmente, ahí 100%. está. Es la inspiración de la película. Wow. Solo que no tuvo una vida tan tormentosa y entonces, pues, yo creo que el director lo que dijo es, pues, o agarro el Métale personaje y lo hago y lo novelo y le meto drama, exacto, o nadie va a querer venir a ver un documental de arquitectura brutalista. Y entonces está increíble, porque juega mucho como si fuera documental. O sea, lo que decían ahorita al principio, sales y te queda la duda de si seguirá vivo. O sea, como que te esperabas al final que vinieran las letritas de Las fotos. La hija vive ahora en no sé dónde, y ya sabes. Sí. Sí. Pero vean la arquitectura que hacía Marcel, los muebles que diseñaba, venía de la Bauhaus, la silla famosa que tiene, la más famosa fue este regalo se llama Vasily, por Vasily Kandinsky, y es tal cual, lo que este cuate diseña en la película son tubos cromados con tiras de piel. Y creo que hay algo muy interesante también. Porque ahí sí ya están caras, pero eso para otra conversación. Eso para otra película, como la de Enferma de mí, que el novio hace sillas, sí, pero esa es otra película. Yo nada más quería agregar que, igual como dice Beca, creo que se nota mucho en la estructura, la influencia que tiene el brutalismo dentro de la película como forma, ¿no? O sea, creo que incluso la manera en la que maneja su fotografía, me parece que casi todas las tomas cuando estamos avanzando, ya sea en el tren o en el auto, siempre son frontales. O sea, siempre vamos así como derecho hacia lo que vamos. No hay como tantos juegos así de, vamos a girar la cámara, ahora hay que moverla. O sea, es bastante simplista en ese sentido, pero no deja de ser impresionante e imponente con un montón de cuadros y de posiciones. Y creo que, de hecho... Bueno, por ahí va un dato random. En los últimos años, la mayoría de las películas utilizan planos donde sus personajes están al centro por la falta de atención que tienen las personas actualmente, ¿no? Entonces, como de hay que ponerles algo sencillo, que lo vean y aquí, ¿no? Pero a pesar de ser simple, The Brutalist sí juega otra vez con este tema de vamos a jugar a través de capas, de planos, así de en el tercer plano va a estar sucediendo esto, en el segundo esto y en el primero esto, pero lo hace de una manera tan sencilla que te hace decir como de ¿por qué no seguimos haciendo estas cosas tan preciosas? Y no sintieron que el formato y los colores y todo te llevaban a otra época. Claro. O sea, y luego te ponen un intermedio.
Y entonces se sale de la película esta sensación de estar hecha en otra época y te la traen a tu contemporaneidad, ¿no? O sea, eso me encantó en el que sí se volvió como súper inmersivo sentirme, hasta con el intermedio, sentirme en otro momento de la vida, ¿no? Sí, y además que al final son imágenes, es que son imágenes tan icónicas que, o sea, en cuanto apareció la silla, es como de, claro, esa es la silla, o sea, te deja como imágenes muy poderosas en la mente y eso también es muy difícil de lograr en últimas fechas. O sea, digo, esto no se spoiler porque pasa los primeros 2 minutos, pero no, es que se toma la Estatua de la Libertad, a mí o sea, de verdad, es como tan sencillo si lo piensas, o sea, de que, pues sales y ves la estatua, pero es que la manera en que lo hace el director aquí o sea, te quita el aliento, la verdad. Es una película que yo sé que es lo que se hace ahora de meme, de frase de cinéfilo mamador, pero es cine. O sea, realmente El Brutalista es cine, es mi favorita esta temporada de premios. Para mí tendría que ser la película que se llevara mejor película y mejor director, o sea, porque para mí El Brutalista es la mejor película de esta temporada. Mejor edición. Y es y la mejor mejor sonido. dirección, las mejores actuaciones, el mejor sonido. O sea, para mí es la mejor fotografía. Es una película preciosa. No somos dignos de ella. Y bueno, ahora teniendo más estas capas queríamos hacer este debate con un experto porque creo que ahora que ustedes ya saben del tema del brutalismo, van a disfrutarla 10 veces más así. Y con eso te quiero agradecer mucho el haber aceptado esta invitación, Juan Carlos, y me encantaría que le dijeras a la gente si es que te pueden seguir en algún lugar o darle seguimiento como a lo que estás haciendo, tus proyectos, cómo te pueden seguir. Ya mencionamos los edificios en los que has trabajado, pero si podemos seguirte de alguna otra manera, no sí, seguro. Es momento para decirlo. Sí, seguro. Mi Instagram, el mío es BaumgarJ. Y el Instagram de el despacho es space, como espacio en inglés, _mex, M-E-X. Para ponerlo abajo en la descripción lo van a poder encontrar si están viendo este video. Gracias, Beca, gracias, Fer. Y pues nada, oigan, de verdad invitarlos a que no se pierdan esta experiencia que es El Brutalista. No les van a pesar las horas. El intermedio es fabuloso para ir al baño, para procesar y de la mitad hacia adelante las cosas toman un giro más intenso, entonces te va a preparar ese espacio mental para lo que viene con esta película que es desgarrador. Pero muchas gracias